Hola a todos, yo soy Tauro Moon, para aquellos que no me conozcáis. En este canal hablamos de tarot, espiritualidad y astrología. Hoy concretamente vuelvo a traer otro tema más relacionado con la espiritualidad en general, relacionado tanto como con los patrones familiares, o muchas personas me habéis dicho que esto está relacionado con las constelaciones familiares. No voy a decir que este vídeo es de constelaciones, porque la verdad es que sé nada, por decir nada sobre ese tema, pero creo que sí que tiene algo de relación por lo que me habéis dicho. Y además también vamos a hablar un poco de vidas pasadas, del grupo de almas, porque también está como relacionado de cierta manera con esto. Bueno, yo me he apuntado aquí en la libreta todo lo que quiero hablar para que no se me olvide. Y bueno, lo primero de lo que voy a hablar es del grupo de almas, porque creo que es lo más importante, por así decirlo, para iniciar el tema. Y es que un grupo de almas es con las almas que tú has decidido reencarnar. Normalmente siempre reencarnamos con el mismo grupo de almas. ¿Quién es nuestro grupo de almas? Normalmente nuestra familia de esta vida, o sea, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tu marido, tu mujer, suelen ser personas que forman parte de tu grupo de almas. Aparte, alguna amistad o alguna persona importante también puede llegar a formar parte de este grupo de almas. Entonces, seguramente esto pasa muchísimo, por no decir siempre. Tu madre en tu vida pasada pudo ser tu hija, tu abuela, tu tía, tu padre pudo ser tu tío, tu hermano, tu hija fue tu madre, y así como que siempre reencarnas con el mismo grupo de personas, con el mismo grupo de almas, vamos a decir, porque nosotros aquí en este plano, por así decirlo, somos un envase. Este cuerpo físico, material, es un envase donde dentro reside nuestra alma, que es la que va pasando por las diferentes vidas. Esa alma sí que es siempre la misma, la que va viviendo. Lo que pasa es que cada vez entra en un envase diferente, en un vehículo diferente. Entonces, en esta vida, pues yo tengo este envase que decidí en su momento, porque eso es otra cosa importante. Hemos decidido todo antes de venir aquí. Hemos decidido desde dónde íbamos a vivir, iba a ser nuestra familia, cómo iba a ser nuestro cuerpo. Nosotros hemos elegido muchas de las cosas, las hemos firmamos unos contratos que se llaman contratos álmicos, que hacemos con las almas en el más allá, en el astral. Decimos, oye, pues yo creo que tú en esta vida vas a ser mi madre y me vas a enseñar tal, tal, tal. Y eso se firma. Otra cosa también importante a decir es que aquí, a pesar de esos contratos y que hayan cosas ya pactadas, por así decirlo, tenemos libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento puedes hacer un contrato nuevo con una persona con la que no tenías, o puedes romper algún contrato con una persona que habías hecho y estabas en teoría predestinado a que pasase algo con esa persona. ¿Por qué eso? Porque tenemos libre albedrío. Además, no recordamos qué es lo que firmamos, no nos acordamos. Entonces, al tener este libre albedrío, podemos como romper esos contratos. Eso es importante. Aunque es lo que digo, siempre solemos venir con el mismo grupito de almas, que suelen ser eso, nuestros familiares. Y bueno, por eso pasa muchas veces, si me veis ir para allá es que estoy mirando lo que va siguiente, ¿vale? ¿Por qué hay veces que conocemos a alguien y sentimos que ya lo conocemos de antes? Porque seguramente ya lo conocemos, pero de otra vida. Nuestra alma reconoce a esa alma. Entonces esto pasa mucho, que dices, es que lo he visto de 2 días y lo conozco como si lo conociese de toda la vida. Pues posiblemente es porque ya lo conoces de otras vidas y por eso conectas tan rápido con ciertas personas, porque quizás ya las conoces de otra vida. Esto pasa igual que con los dones. Es decir, hay gente que dice, yo tengo el don de no sé qué. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los dones? De eso mismo. Tú tienes un don cuando es algo que has hecho en tu vida pasada. Por ejemplo, una persona que tiene, yo qué sé, el don de la enseñanza, es un gran maestro. Es posible que en su vida pasada, o seguramente en muchas de sus vidas pasadas, fuera un maestro. Por lo tanto, ya lo sabe hacer, ya lo tiene aprendido. Lo que pasa es que cuando venimos a este plano no lo recordamos. No recordamos lo que fuimos, no recordamos lo que aprendimos. Y esa es nuestra misión, ir recordando lo que ya sabemos. Entonces, muchas veces por eso tenemos un don en algún aspecto de nuestra vida, porque es algo que ya sabemos hacer. Entonces, por eso, ¡ay, qué fácil se me hace hacer esto! No es que sea fácil, es que ya lo sabes hacer, porque ya lo has practicado anteriormente, ¿vale? Entonces, es como si de repente una persona se mete a un deporte y de repente se le da genial ese deporte en 2 días. Y tú dices, ¿pero cómo puede ser? ¿Por qué? Porque ya sabía jugar. Es decir, ya había jugado antes. Entonces, pues, esa es como esa energía. Y bueno, eso por esta parte. Ahora quiero hablar un poco también de vidas pasadas, sobre todo de hablar sobre las fobias o sobre estas cosas.
¿Por qué a veces tenemos fobia a algo inexplicable? Que nunca nos ha pasado nada con esa cosa. Por ejemplo, una persona que le tiene pánico, horror al mar y nunca le ha pasado nada con el mar. De hecho, quizás igual ni lo ha visto nunca en su vida. ¿Por qué le tenemos miedo a algo así tan irracional? Es posiblemente, por ejemplo, con este ejemplo del mar, podría ser con las alturas, podría ser con algún animal, podría ser con cualquier cosa prácticamente, pero siguiendo este ejemplo del mar, pues es posible que en tu vida pasase algo relacionado con el mar que te dejó mal. Incluso puede que hubieras muerto en ese sitio o alguien cercano a ti hubiese muerto en ese sitio y por eso ahora te da miedo. Claro, tú no lo recuerdas, o sea, tu cuerpo físico no lo recuerda como tal, pero tu alma, o sea, dentro de ti sí que hay algo que lo recuerda, por tanto, por eso ese miedo tan irracional. Obviamente, si te ha pasado algo en esta vida relacionado con eso y le tienes miedo, pues entonces puede ser por eso también, obviamente, pero si es un miedo irracional que no tiene ningún tipo de explicación, es posible que sea por eso. Además, también otra cosa que puede pasar, personas con asma, por ejemplo, que se ahogan, que tienen esa sensación de ahogarse todo constantemente, puede ser porque en una de sus vidas pasadas murieron ahogados y esta es como la secuela que les queda. O una persona que murió porque la apuñalaron, vamos a decir, aquí en el brazo, yo qué sé. Pues ahora es posible que en esta vida tengas como un pequeño dolor en el brazo toda la vida y que no sepas cómo curar eso, pero es simplemente como la marca que queda de alguna manera de eso que pasó en aquella época. Otra cosa deciros que seguramente cuando vayáis a hacer una regresión de vidas pasadas y tal, de esto ya hay un vídeo en mi canal sobre mi experiencia con las vidas pasadas, sepáis que las vidas que vais a ver, no las vais a ver todas, primero de todo, porque son infinitas, o sea, no las puedes ver todas, simplemente vas a ver las que tengan relación directa con tu vida actual o con el momento actual que estás viviendo, el problema o situación que estés pasando ahora mismo en este día concreto. Entonces es posible que las vidas que vayas a ver pues te sea porque en esa vida tu madre era tu hija o porque el trauma que pasaste en esa vida tiene algo de relación con este o porque tienes algún círculo que cerrar que abriste en esa vida para cerrar en esta vida. Por ejemplo, yo vi una entrevista de una mujer que hablaba de cómo en su vida pasada ella se había peleado con el que era su hijo y este se marchó y nunca más lo volvió a ver. Entonces en esta vida ella sabía que su hija actual era la reencarnación de ese hijo que había tenido entonces. Entonces tuvo una discusión parecida con su hija por la pareja y tal, por la misma situación. Entonces ya se acordó de que si no dejaba a su hija marcharse por las buenas, lo que iba a pasar es que su hija se iba a ir por las malas y no se iban a volver a ver nunca jamás, porque era lo que le había pasado. Entonces en ese momento tomó conciencia y decidió dejar ir a su hija por las buenas y a día de hoy siguen teniendo una buena relación y por eso cerró el círculo. Cerró el círculo. Os recomiendo su entrevista. Os la dejaré en comentarios. Os la dejaré el enlace para que vayáis a ver el vídeo y si no en la descripción del vídeo. Hay cosas que dice en la entrevista, sobre todo hacia el final, sobre cosas que no estoy tan de acuerdo, no comparto la opinión, pero no hay que cerrarnos a un dogma. Es decir, que ahora me estáis escuchando a mí decir, pues yo creo que hay un grupo de almas y reencarnamos y no sé qué. Vosotros tenéis que decidir cuál es la información que resuena y cuál es la que no. O sea, cada persona tiene una opinión. O sea, lo que no tenemos que hacer es cerrarnos a un dogma como es así y punto, y se acabó. No, 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 así no funciona la espiritualidad. Sí que hay algunas cosas que son más ti y ya está, pero hay pequeñas variaciones con las que podemos estar de acuerdo o no. Sí que es verdad que yo ahí en ese vídeo, sobre todo hacia el final, creo que hablaba de... dice una cosa de que cuando morimos, cuando pasamos ese túnel de la luz, nos reciben, como que dice, ¿por qué volvemos a reencarnar? Y ya dijo que era porque, o creía que era porque los seres, nuestros familiares nos dicen, ay, sí, vuelve allí o no sé qué, como que nos persuade. No, realmente yo opino que es una elección propia el que reencarnemos en este planeta y no en otro, por ejemplo, porque ese es otro tema que podríamos hablar, la reencarnación en otros planetas o eso, que esto es una escuela, este planeta. Bueno, esto ya me estoy yendo a otro tema que no tiene nada que ver con el vídeo, pero bueno, os dejo ese vídeo y ya sus historias me parecen muy chulas, me encantó en gran parte del vídeo, así que bueno, yo os lo dejo para que le echéis un vistazo.
ahora que ya hemos introducido un poco lo de los grupos del alma, quiero hablar primero, antes de meternos en lo de la familia, esto ya también tiene que ver, los nombres que nos ponemos, que nos ponen nuestros padres. Tienen una carga realmente importante, sobre todo si nos ponen el nombre de algún familiar. En mi caso, por ejemplo, yo me llamo Ángela, mi padre es Miguel Ángel y me pusieron Ángela porque mi padre es Ángel. Entonces yo llevo el karma, por así decirlo, de mi padre. Entonces, si tú te llamas María y tu madre se llamaba María, seguramente cuando tu madre muera, tú vas como a heredar todas las cosas que le quedaron pendientes de alguna manera, o como que vas a tener esa carga de esa persona o de ese nombre. Por eso creo que es importante no ponerle a nuestros hijos los nombres de algún familiar o de nosotros mismos por eso mismo. Y justamente es algo que se hacía antes un montón, ahora creo que menos. Porque creo que inconscientemente estamos como despertando, dándonos cuenta de estas cosas, aunque no sea literalmente así. Pero sí que es verdad que los nombres cargan demasiado peso, así que si vais a tener un bebé, yo os recomiendo que pongáis un nombre que no haya en vuestro árbol genealógico para que esa persona pueda escribir su historia desde cero. Me parece bonito por esa parte. También suele pasar con los signos del zodiaco. Esto no lo elegimos al final tanto, ¿vale? Entonces aquí ya no es como tanto elección de te he puesto este nombre. Es como naces, es entonces y tal. Puede que en una familia haya mucha energía de un signo. Por ejemplo, pasa que mi abuelo, mi abuela y mi tía son todos libras. Incluso mi madre, que es la única que nos libra de esa casa, es Acuario, que también es signo de aire. Entonces vemos que ahí hay mucha energía de aire, demasiada diríamos, y habría que ver todas sus cartas natales, pero también es un patrón que podemos identificar en este aspecto. Vale, otra cosa que tenéis que saber es que todo esto de los patrones familiares, que aún no hemos empezado a hablar, el vídeo iba sobre eso, pero bueno, pues es como la pequeña introducción, bueno, pequeña, larga. Pero lo que tenéis que saber es que primero de todo tenéis que sanar vuestra vida actual, tenéis que sanar vuestro momento actual, os tenéis que sanar a vosotros mismos primero, porque si no hacéis eso no os podéis poner a sanar ni vidas pasadas, ni patrones familiares, ni nada de nada. El primer paso es sanar a uno mismo, sanar los problemas de esta vida, los problemas, los traumas, las fobias, los problemas que hayas tenido y perdonar a quien tengas que perdonar en esta vida, en este momento actual. Y cuando creas que eso ya está más o menos solucionado, ya te puedes poner a investigar la línea de árbol genealógico de tu familia, hacer unas constelaciones familiares, lo que tú quieras, ir a tus vidas pasadas, empezar a cerrar círculos, genial. Pero primero, trabajo de sombra interno, primero de todo. Porque si no, no vamos a ningún lado, porque no vamos a poder hacer nada más. Eso que lo tengáis en cuenta sobre todo. Y bueno, vamos a empezar con realmente lo que es el tema del vídeo, los patrones y cómo se heredan estos patrones. Esto me ha venido porque yo me he estado leyendo unos libros que no tienen nada que ver con espiritualidad ni nada. Es una saga de ficción que se llama Blackwater, que se ha hecho súper famosa ahora mismo y relata esto estupendamente porque narra la historia de una familia a través de 50 años y ves cómo las generaciones van repitiendo patrones, se parecen más a las personas de la familia y cómo parece que incluso se reencarnan las personas que ya están muertas en las personas que ahora están vivas, como que recuerdan a esas personas. Y eso me recuerda a todo esto, porque, por ejemplo, en ese libro, en esa historia, bueno, esos libros, se cuenta la historia. Bueno, si estáis leyendo los libros, os recomiendo que adelantéis esto porque os vais a comer pedazo spoiler, ¿vale? Pero para que os sirva de ejemplo, lo que pasa en esos libros es que primero una mujer se casa con el hombre principal de la familia, por así decirlo, y tienen una hija y como su suegra no quiere que se vayan de casa, al final para que los deje marcharse le dejan como soborno a su hija, como que se la dan en adopción a su abuela, la niña. Entonces es algo que acaba ocurriendo mucho a lo largo de los años en esa familia, que siempre cuando alguien tiene un bebé parece que ese bebé nunca va a ser para los padres y siempre se lo acaban quedando los abuelos, los tíos o como que acaba en casa de otra persona de la familia siempre. Y ahí se ve cómo empezó ese patrón con ese primer paso y se ha ido repitiendo y no se ha cerrado el ciclo. De hecho, el libro acaba sin cerrar el ciclo, diría yo. Pero es curioso ver cómo se repiten unos patrones. O como, por ejemplo, se muere la personaje principal, la matriarca de la casa, y luego su hija acaba adoptando
ese papel, acaba adoptando como su personalidad y todos sus familiares le dicen, es que pareces la abuela, pareces, ¿sabes? Entonces es curioso cómo se ve eso. Eso es un poco de ejemplo. Ahora vamos a ver por fin el ejemplo de los patrones familiares. Os voy a poner un ejemplo ficticio porque he empezado hablando de mi caso personal, de cómo yo me di cuenta de que existía todo esto, analizando el árbol genealógico de mi familia, de mi abuela materna. Suele siempre ser por lo de la abuela materna, por ahí vais bien encaminados. Pero claro, me he puesto a hablar y he pensado que era demasiado, como abrirme demasiado y he dicho, voy a inventarme un caso, ¿vale? Que no tiene absolutamente nada que ver. Vale, y he decidido inventarme, pongamos un caso de que tú imagínate que 4 generaciones arriba de ti, tu tatarabuela, digamos que tenía mucho dinero y trataba mal, por ejemplo, no vamos a decir que, no, lo del dinero no, vamos a decir que trataba mal a sus hijos. Y ya está, ¿vale? Y como trataban mal a sus hijos, su karma, por así decirlo, fue una enfermedad que se le quedó, ¿vale? Entonces bajamos, seguimos. Sus hijos, ahora cuando tuvieron hijos, alguna de ellas suele cargarlo, una de las personas, también trató mal a sus hijos. Entonces, esa enfermedad también le bajó a ella, se le activó. ¿Por qué? Porque sigue ese patrón. Y entonces, así es como se siguen los patrones, es decir, pasa un momento clave donde ocurre algo que genera mucho karma, como por aquí, por ejemplo, tratar mal a tus hijos, digamos que les pegaba, los insultaba, los abandonaba, lo que fuera. Y eso se ha seguido repitiendo en generaciones posteriores. Entonces, hasta que no llega un punto en que una persona de la generación diga, yo no voy a tratar mal a mis hijos, o directamente decida no tener hijos, porque eso también es buenísimo para cerrar el ciclo, aunque también podría no tener hijos y que al final se acabe haciendo cargo de algún sobrino o algo así, que sea casi como su hijo y lo trate mal, entonces ahí también como que podría llegar a tener también como repetir el patrón. Pero vamos a decir que tiene hijos y ya no los trata como se había seguido en esa línea, seguramente no herede esa enfermedad que era como el karma de esa familia. No sé cómo explicarlo exactamente, pensaba que tenía mucha más información que decir sobre esto, pero la verdad es que no sé cómo explicarlo muy bien, pero es esto que estoy diciendo. Al final, pues, tienes cosas que cargas que realmente quizás no son tuyas, son patrones heredados inconscientes de tu familia que se ha ido bajando generación tras generación, tras generación, tras generación, y se han ido aprendiendo ciertos patrones, ciertas creencias de que las cosas tienen que ser así. Por ejemplo, una típica que existe de todo el mundo, antes había que casarse y tener hijos, y si no te casabas y tenías hijos, bueno, eso eras lo peor, ¿no? Entonces, eso era una creencia hasta que la gente empezó a decir, hay creencias universales también que existen universalmente en todos, no solo en una familia, pero hay otras que son solo de una familia. Pero aquí, por ejemplo, hasta que la gente empezó a decir, oye, pues si no me caso y no tengo hijos, ¿qué pasa? Y ya no está tan mal visto, ¿sabéis? Aunque hay algunas culturas y tal que sigue estando mal visto y para personas que también, pero como que ya se va como quitando un poco esa creencia, por ejemplo. Entonces eso pasa lo mismo, por ejemplo, con las familias y sobre todo eso pasa también con el heredar una enfermedad. Por ejemplo, en mi familia hay una enfermedad que sigue una línea muy clara desde hace más de 4 generaciones que la heredan las mujeres de la familia por karma en consecuencia a una cosa que ocurrió que se ha ido repitiendo. Entonces, esto de las enfermedades también es bastante curioso porque hay algunas enfermedades que las heredas. O sea, esto que dicen de que es genética, ¿vale? Sí, hay genética dentro de ti, pero tú decides si activar o no esa enfermedad, por así decirlo. No me quiero meter mucho en ese tema porque la verdad es que lo tengo un poco aún, todavía estoy aprendiendo sobre ello, pero sí que sé que se trata un poco de eso, de que se activa. O sea, existe ese código genético dentro de ti y se puede llegar a activar si, por ejemplo, repites esos patrones que repitieron o las enfermedades están ligadas sobre todo con las emociones. Entonces, por ahí puede ir. Y bueno, y creo que eso es todo lo que tenía que hablar realmente. Si tenéis dudas, este vídeo iba a llamarse patrones familiares, pero creo que lo voy a llamar en la reencarnación, los grupos de almas y todo eso, porque la verdad es que patrones familiares al final no he hablado mucho. La verdad es que me he centrado más en otros temas. Pero bueno, espero que os haya gustado igualmente y gracias por ver el vídeo y nos vemos.